Les damos una bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la clase de Pedagogía Apologética con el pastor Obed Sanabria. Esta es una clase que la verdad le he pedido para estos tiempos, son tiempos actuales, necesitamos ser entendidos, necesitamos tener conocimiento, necesitamos saber cómo defender el evangelio, necesitamos aprender. Entonces, estamos muy agradecidos con el pastor Obed que nos ha aceptado. Él es un teólogo, es pastor, es un estudioso y pues él tiene su propia escuela bíblica también de teología y tenemos el honor de tenerlo con nosotros compartiendo estos temas tan importantes. Entonces, vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor Obed. Padre, gracias te damos por esta noche, por esta clase y te pedimos que seas tú enseñándonos, que seas tú abriendo nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. Padre, tu palabra dice que añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, amor, dominio propio, todas estas cosas, Señor, que necesitamos añadir. Pero el conocimiento es clave, Señor. Y aquí estamos exponiéndonos al conocimiento para que sigamos añadiendo, Padre. Pedimos que nos seas ayudando y esta clase sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pastor Obed, que Dios lo bendiga. Le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Comprensión de los Tiempos por la invitación y por abrir esos espacios de reflexión teológica. ¿Sabe? La sociedad en la que vivimos en la actualidad se ha mostrado cada vez más hostil hacia el cristianismo. Es común encontrar aún en las aulas de clase docentes, en las escuelas, universidades, que retan frente a la creencia de Dios. Y aún desde la primaria, de los pequeñitos, ya se les está desafiando acerca de lo que han creído y reciben en la iglesia. Así que no solamente aún en las aulas académicas, también en las redes sociales, toda la sociedad parece que cada día hay posturas tanto ideológicas como teóricas que van en contra de nuestra fe. Esto ha afectado a muchas personas y ha hecho que la fe entre en crisis. Primero, por algunas razones externas. ¿Cuáles son las razones externas? No, primero, el ataque que viene muy frontal desde el ateísmo, el humanismo y todas esas corrientes que rechazan la creencia en el Señor. También hay un pensamiento progresista que viene mucho de los partidos ideológicos de la izquierda que ven la iglesia como una amenaza para sus posturas sociales, para sus temas como temas de aborto, como el tema de toda la agenda LGTBI, que yo sé que ya aquí han tratado. Así que generalmente ha crecido, por así decirlo, como una presión social para rechazar la palabra y para tomar aún la Biblia y hacer críticas anacrónicas, o sea, la sacan fuera de contexto y entonces la evalúan desde nuestra época y entonces la desprestigian y buscan rechazarla. Casi que la idea es que te olvides de la palabra, que la rechaces, que no la tomes en cuenta. Y eso hace que, obviamente, la fe en la sociedad o nuestra fe entre en crisis. Pero también esto hace eco porque hay unas razones internas. ¿Cuáles son las razones internas? En primer lugar, una superficialidad en nuestra relación con Dios, casi que un nominalismo cristiano, eso que antes cuestionábamos de la iglesia tradicional, que eran muy nominalistas, o sea, se decían ser de esa religión, pero no tenían una postura muy profunda, y eso ahora está pasando con el cristianismo también. Tenemos un conocimiento muy superficial de Dios, de la fe, así que casi que uno quisiera añorar esas palabras cuando el Señor le escribió a la iglesia de Éfeso. Recuerdan ahí en Apocalipsis que le dijo: mire, ustedes aún han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Wow! ¿Cuánto hace falta una iglesia así? Una iglesia que filtre, una iglesia que, perdón la expresión que es muy colombiana, no trague entero o no tome las cosas sin evaluarlas. Parecería que a todo lo que la gente dice, dicen amén. Y a veces hay que decir mentiroso, porque así no es conforme a la palabra de Dios. Así que mucha de la gente de nuestra iglesia no es reflexiva, no filtra, no evalúa frente a la palabra de Dios lo que está escuchando. Por otro lado, hay también una corriente de humanismo cristiano que hace que hoy la gente busque una iglesia que se acomode a mí y no que seamos nosotros los que nos acomodamos a la palabra de Dios.
Mire, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ahí hablando de la armadura de Dios, él empieza diciendo, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esa expresión me encanta, porque es que hoy buscamos una iglesia ajustable. O sea, una iglesia que se ajuste a nuestro pensamiento, a nuestro estilo de vida, a nuestras comodidades, una iglesia que, por así decirlo, me mantenga entretenido. Y no, como dice la palabra del Señor nos llama a que nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a la verdad, no buscar una verdad que se ajuste a nosotros. Y esa búsqueda del hedonismo, esa búsqueda del placer, esa búsqueda de hacernos sentir bien, hace que parecería que hoy todo girará en torno a nosotros, a mi bienestar, a mi comodidad. Y por eso ha hecho tanto eco toda la teología de la prosperidad, porque volvemos otra vez a eso, a una iglesia que se mida a nosotros, que se ajuste a nosotros, que se acomode a nosotros y que nos inspire esos sentimientos de alegría y satisfacción. Mire, la palabra que usa el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí para ceñirse, significa eso, ajustarse, significa ceñirse, significa literalmente casi que amarrarte. O sea, lo que estamos hablando es que Dios nos invita no a que vivamos una verdad que se ajuste a nosotros, sino que nosotros nos ajustemos a la verdad. Ahora, el otro elemento que viene unido a esto es que hoy se busca una iglesia funcional. ¿Qué significa eso? Que me funcione, que me agrade todo, ya sea la alabanza, ya sea el estilo, ya sea la ubicación, ya sea el manejo de las redes sociales, ya sea aún la manera de hacer iglesia, pero no buscamos una iglesia como algo formativo. O sea, buscamos una iglesia que nos hagan sentir bien. Y por eso yo creo que hoy más que nunca necesitamos volver a las palabras de Jesús cuando empezó su ministerio, cuando él decía, necesitan arrepentimiento. O como decía el Señor ahí en Mateo, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora esa palabra arrepentimiento es metanoia, es lo que significa ese cambio de mentalidad. Y por eso el apóstol Pablo decía, mira, ten cuidado de no tomar la forma del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, no solamente es importante tener una renovación de mente, sino también tener argumentos de cómo presentar el evangelio, cómo presentar nuestra fe. Y por eso es apologética. Apologética tiene que ver con eso. Es más, esa palabra es sacada de las palabras del apóstol Pedro ahí en su primera carta, el capítulo 3, verso 15, verso 16. En una versión dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que debemos vivir una vida piadosa, una vida conforme al propósito de Dios, a la verdad de Dios. Pero también es importante como cristianos presentar defensa, o sea, estar preparados para todo aquel que nos pregunte, todo aquel que nos inquiete, todo aquel que empiece a desafiar nuestra fe, que podamos responder, pero no desde el orgullo, no desde la violencia, no desde sencillamente como tal vez lo hacen otras partes de la sociedad, así como imponiendo, sino dice con mansedumbre. Es más, me encanta esta versión que quiero presentarles y mire cómo lo dice completo. Dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, dice, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero me encanta cómo dice aquí, lo resalta, dice, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Mire, aquí hay elementos muy lindos y esto tiene que ver con la apologética. Lo que estamos hablando es que la apologética se trata de eso, de dar explicación, de dar razón de nuestra fe. Pero qué importante que lo hagamos con humildad y con respeto, no violentando, entendiendo que lo más importante no es que primero crea lo que yo creo, así como obligados, como alguien decía coloquialmente, perdón esta frase, yo sé que uso muchas frases colombianas, pero alguien dijo alguna vez, si no le entra el cuadrangular, le entra el muscular. No, esa no debe ser la actitud del cristiano. O sea, una actitud de imponerlo, así como tal vez lo hizo en la conquista española, cuando trataron de colonizar o cuando colonizaron América Latina y Centroamérica, donde lo hacían a través de la violencia, de las armas. O sea, tienes que creer esto. No, no, no. El apóstol Pablo o el apóstol Pedro, perdón, nos dice que debemos hacerlo con humildad,
con respeto, pero también con un testimonio de vida. Por eso dice, mantenga siempre la limpia conciencia. O sea, no por el hecho de tener la razón, quiere decir que yo tengo que obligar a las personas. Pero lo que Pablo está diciendo es que más allá de obligarlas es inspirarlas con la misma vida. Alguna vez le decía a la iglesia que la gente tal vez hoy en día está cansada de oír de Dios. Tú le vas a predicar de Dios y dice, no, no me hables. En la calle me hablan, en las redes sociales me hablan, en la televisión me hablan, en todas partes me hablan de Dios. Tal vez la gente necesita empezar a ver a Dios a través de nosotros. Que nosotros seamos esas cartas leídas, que más allá que nuestros argumentos filosóficos o teóricos o teológicos, que sea el argumento de vida, que podamos mostrar a Cristo, que podamos mostrar la diferencia, porque uno de los grandes problemas de las ideologías, tanto de derecha como izquierda, es que se quedan en eso, en posturas que al final ni siquiera tienen asidero en la realidad, sino se quedan ahí en la utopía. Qué bueno que el cristianismo no se trata de pensamientos utópicos o pensamientos irreales o posturas ideológicas. Se trata de una transformación de vida, algo que es evidenciable en nuestra vida, es evidenciable en nuestro corazón. Y por eso lo que el Señor nos invita es que presentemos un argumento de nuestra fe. Ahora, quiero empezar con una pregunta muy sencilla. Y la pregunta es, ¿cómo argumentas tu fe? Porque a eso el Señor nos ha llamado. Si tú miras, hay dos pasajes en la palabra del Señor muy interesantes, y es el pasaje si lo comparamos, en Marcos 12:30 y Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5. Si comparamos esos dos pasajes que parecerían que son el mismo, hay algunas diferencias. Sí, comparemos. Dice Marcos 12:30, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Y en Deuteronomios capítulo 6, verso 5, parecería que dice lo mismo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, aunque son muy parecidos, hay algo diferente. Si tú lo comparas, y podemos sumarlo acá, en Deuteronomio nos habla de amar a Dios con el corazón, con el alma y con las fuerzas. ¿Qué está diferente en el Nuevo Testamento? ¿Qué está diferente en las palabras de Jesús ahí en Marcos capítulo 12, verso 30? Si tú miras y revisas bien, al compararlo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿qué más? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo nuevo que introduce aquí? ¿Qué es lo nuevo que aparece en el Nuevo Testamento, especialmente en las palabras de Jesús, hablando de el resumen de la ley o el mandamiento más importante? Es que incluye amar a Dios, no solamente con el corazón, con mi alma, con mis fuerzas, sino incluye la mente, con mi manera de pensar. Y esto es muy significativo, porque parecería que en el Antiguo Testamento Dios no les pide a su pueblo que lo amen con la mente. O sea, Dios no les exige que su racionamiento o su manera de pensar sea, por así decirlo, sea correcto, que demuestren en ello también el amor al Señor. Si tú miras, Dios nunca explicó ninguna ley. Parecería que el Antiguo Testamento o las leyes de Dios en el Antiguo Testamento no están basadas en la comprensión o el entendimiento claro del por qué están. O sea, el Señor nunca explica por qué debemos amar a Dios sobre todas las cosas, no explica por qué no debemos matar, pues parecería obvio, ¿verdad? Pero nunca da razón o nunca explica. Sencillamente, el Antiguo Testamento está basado en algo muy interesante y podemos compararlo como con el trato con los niños. Yo tengo dos niños grandes, sí, ya muy mayores, de 18 o 24 años, pero también tengo dos pequeñitos que... Un niño tiene 3 añitos y la niña, que es también consentida, que tiene solo 1 añito. Y hay una diferencia en el trato y la relación con ellos. Primero porque para los grandes la relación es una relación racional. En el sentido hay una explicación de cada cosa, de cada orden que se da. Con los bebés es muy difícil entender el tema de ayudarles a entender las razones. Yo no puedo explicarle a la bebé de 1 añito que... Por favor, que si sale a la calle puede pasar un accidente, que la lluvia la puede enfermar, porque ella no entiende qué es enfermedad, ella no entiende los peligros. Así que la relación de mis hijos pequeños está basada en algo que llama la confianza, en que soy su padre y que como padre quiero lo mejor para ellos. Que si le digo no salga, que si le digo no vayas, que si le digo no hagas esto, no es porque
no pueda explicarles o porque sencillamente estoy pensando en lo peor para ellos. No, es porque les amo y como padre quiero lo mejor para ellos. Y tal vez no puedo explicarles, tal vez no tengo la manera de hacerle entender a mi bebé de un añito que esto le hace daño, que no debería hacer esto. Tal vez no lo puedo hacer entender porque no hay forma. Sin embargo, mi relación con ella está en que confía en mí, que si yo le digo algo, tal vez en este momento no lo entienda, algún día lo entenderá. Ella sabrá que si lo hago es porque la amo, y si a mi hijo pequeñito de 3 añitos también es porque lo amo. Ahora, los grandes, no, los grandes ya tienen la capacidad de entender. Y por eso con tus hijos grandes y los que tienen aquí hijos grandes, ya trabajan el tema de la razón. Ya hay un entendimiento de las cosas. Ya después de los 12 años, ellos tienen esa capacidad de evaluar, de razonar, y en la medida que van creciendo, pues también va creciendo esa capacidad de entender las cosas. Y por eso creo que es el mismo trato de Dios con el pueblo. En el Antiguo Testamento está basada una fe en la confianza, en ese Dios proveedor, ese Dios sustentador, en ese Dios que está ahí presente. Pero tú ves en el Nuevo Testamento que aparece todos aquellos discursos del apóstol Pablo, las cartas de Romanos, de Gálatas, de Efesios, que son, si tú miras detrás de eso, por favor, razonamientos, discursos de pensamiento. Y aquí lo que nos habla la palabra es que ahora, no solamente porque es el Nuevo Testamento y después de Cristo, sino también porque ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a entender la verdad, que nos ayuda a racionalizar esta verdad. O sea, no somos cristianos que no pensamos, porque parecería que muchos creerían que ser cristiano significa apagar el cerebro, que ser cristiano significa que no pienses, que sencillamente cree porque sí. No, el Señor nos invita no solamente a que creamos, sino que creamos también en nuestra mente, que podamos pensar, que podamos racionalizar las cosas. Es más, una de las cartas del apóstol Pablo ahí en 2 Corintios nos habla de esas armas de nuestra milicia. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles fortalezas? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, lo que nos habla es que ser cristiano también significa o involucra nuestra manera de pensar, involucra también el uso de nuestra razón, el uso de nuestros pensamientos. Significa que también podemos revisar cómo estamos pensando y si nuestros argumentos están acordes al propósito de Dios, acordes a lo que Dios dice. Y ese es el debate como cristianos. Entonces, ser cristiano no es solamente aceptar las cosas porque sí, es también entender que se puede usar la razón y que es más. Qué bueno que a través de mi razón, que a través de mi pensamiento, que a través de mi manera de pensar, demuestre mi amor a Dios. Eso es lo más importante. Y por eso la invitación del Señor a través de Jesús, a través de su mensaje, cuando empezó su ministerio, era metanoia, cambia tu manera de pensar, que también lo repite el apóstol Pablo. Ahora, pero también quería entonces que pensáramos nuestra fe, que pensáramos aún los argumentos que tenemos para explicar nuestra fe. Y por eso la pregunta de hoy es, bueno, ¿cómo argumentas tu fe? ¿Cómo defiendes tu fe? Yo sé, preparé esta conferencia, siempre la he dado con público, o sea, el éxito de esta clase depende mucho de la respuesta de las personas, porque la idea es ponerlos a pensar, o sea, la idea es hacerles preguntas para que ustedes razonen. Así que, aunque no puedo escucharles en este momento, pero quiero que piensen lo siguiente. En primer lugar, si tuvieras que explicar que el Dios que tú crees, el Dios que tú predicas, el Dios al cual tú adoras, es el verdadero, ¿con qué argumento lo explicarías? ¿Cuál sería la razón que tú le darías a la gente a tu alrededor? ¿Sí? Llámese desde los jóvenes, el adulto, el filósofo. O sea, dale una razón a los que, por ejemplo, creen en, no sé, en Mahoma, creen en Alá, creen en diferentes posturas. ¿Cómo le explicarías que el Dios que tú crees es el correcto? Que ellos están equivocados y que tú tienes el Dios verdadero. ¿Cómo lo explicas? ¿De qué manera tú puedes decirle, yo tengo la razón y los demás están equivocados? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque cuando nos piden hablar de Dios, cuando nos piden explicar la existencia de Dios, lo primero que acudimos es a la experiencia, ¿sí? Algunos dirían, ay, pues es que yo he sentido desde que conocí al Señor, wow, experimenté una gracia, experimenté una fe, experimenté esto. Y entonces hablamos de nuestras experiencias
culticas, religiosas. Ahora, no son malas. Lo cierto es que todo el mundo tiene experiencias. Algunos que viven el islamismo y otras corrientes también tienen sus experiencias. Y dicen, y yo estuve por allá en el Himalaya y sentí una fuerza y sentí una energía. Otros creen en el tema de los ángeles, pero una angelología no cristiana, no bíblica. Y lo mismo, y entonces yo hablo con los ángeles, otros hablan acerca de los chakras y hablan de sus experiencias. Así que si tu argumento es la experiencia, wow, pues vas a estar en competencia con todas las experiencias que tienen las personas. Ahora, otros ponen de argumento, es que la Biblia lo dice. Bueno, es cierto, yo soy pastor, por favor, soy teólogo y claro que creo en la palabra de Dios. Pero ¿qué te va a decir el, el que cree en Alá y dice, bueno, usted tiene la Biblia, yo tengo el Corán? ¿Por qué la Biblia sí y el Corán no? Ese es un buen argumento, ¿sí? Porque tú dices que es el Dios verdadero porque la Biblia lo dice. Pues ellos dirían, no, pues aquí está el Corán y el Corán dice que no se llama Dios sino Alá. Entonces, mira que tienes que buscar un argumento mucho más de peso, mucho más profundo. Otros van a decir, es que siempre nos han enseñado esto. Wow, por favor, entonces, ¿cómo le habla a los musulmanes y a la musulwoman? Que también siempre les han enseñado su manera de pensar y su doctrina. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para hablar de Dios dando argumentos mucho más profundos y no quedándonos simplemente en lo superficial, no quedándonos únicamente en lo especulativo, en lo de una otra manera anecdótico y básicamente subjetivo? Bueno, hay algo que podemos usar y es la ciencia. La ciencia tiene unos parámetros interesantes para hablar de un estudio objetivo. Cuando, por ejemplo, tú vas a hacer un estudio, ya sea de cualquier rama de la ciencia, hay unos parámetros para que ese estudio sea válido, porque si no, será un estudio subjetivo, será un estudio que no tendría fundamento a la hora de enfrentarlo, a la hora de contrastarlo, a la hora de argumentarlo. Entonces, el estudio objetivo está basado en dos presuposiciones muy importantes, ¿ok? La primera, y lo voy a poner como un ejemplo. Si fuéramos a estudiar, por ejemplo, a las águilas, creo que, digamos, aquí en Latinoamérica sería el cóndor, aquí en Colombia, pero digamos, hacer un estudio de las águilas, ¿ok? Y quisiera hacer un estudio objetivo del águila, ¿sí? Un estudio objetivo quiere decir que fuera de campo, o sea, quiere decir que de campo también. ¿Qué necesito para estudiar un águila? Bueno, podríamos pensar que para ir a estudiar un águila necesito, en primer lugar, desplazarme hacia ella. Yo no puedo esperar que venga a mi casa, no puedo esperar que se pare ahí en mi ventana y entonces yo ahí con el computador y el lápiz empiezo a dibujarla, porque tal vez eso no pase. Ahora, si llega un águila a tu ventana, pues qué privilegio y déjala entrar, ¿no? En Colombia el águila es una cerveza, entonces tampoco es de esas. Pero va a ser muy difícil que tú tengas un águila ahí en tu escritorio para que la puedas estudiar. Ahora, si está en tu escritorio, muy seguramente es porque, no sé, la han capturado, la han disecado y ya no sería un estudio objetivo, porque ese estudio sería muy limitado. Así que si es de estudio de campo, tienes que desplazarte a donde ella está. Entonces, mínimo, como está en lugares abiertos, monte, vegetación, vas a tener que utilizar un auto, un vehículo así tipo para esos tipos de terrenos, no sé cómo lo llaman allá en Estados Unidos, pero bueno, como campero, bueno, no conozco la palabra exacta, off-road. Ok, bueno, para que sirva fuera de las ciudades o fuera de las vías normales. Así que necesitas un tipo de auto que se preste para esas condiciones del terreno. Lo segundo, vas a necesitar como una carpa porque vas a tener que pasar mucho tiempo tienes que hacer camping, tienes que buscar todo un equipo para escalar, ¿ok? Así que todo lo que es arnés, cuerdas, bueno, todo lo de seguridad para que vayas. Fuera de eso, también vas a necesitar unas cámaras con unos lentes muy grandes. Cuando tú miras los videos espectaculares de animales, no los graban ahí encima, están a kilómetros y kilómetros de distancia. Lo que pasa es que tienen unos lentes tan espectaculares que cuando los filman parece que estuvieran ahí encima, ¿no? Tú los ves ahí en primer plano, ves las plumas, ves el vuelo, tú dices, uy, espectacular, pero están lejísimos, tienen unas cámaras, tanto de video y fotografía, con unos lentes extraordinarios, fuera de serie.
Oye, espectacular. Entonces, tomas unos días, me imagino que eso te va a tomar por lo menos 15 días a un mes para hacer todo un estudio de campo de las águilas, mirar su hábitat, mirar dónde hacen los nidos, mirar de qué se alimentan, mirar, bueno, vas a hacer un estudio objetivo. Ahora, si fuera a hacer un estudio objetivo de las ballenas, ¿sí? Te encantan, por ejemplo, en Colombia, aquí cerca, llegan las ballenas jorobadas y es un espectáculo también extraordinario. Ahora, si tú fueras a hacer un estudio objetivo de las ballenas, ¿qué necesitarías? Pues cosas totalmente diferentes. Primero, necesitarías un barco, ¿sí? Segundo, necesitarías un equipo de buceo. Necesitarías un sonar, bueno, una brújula, un radar. Necesitarías una cámara, pero acuática. Mire que las cosas son diferentes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué las cosas que me sirven para estudiar el águila no me sirven para estudiar la ballena? O las cosas que me sirven para estudiar la ballena, como el equipo de buceo, pues no me ayudan mucho para estudiar el águila. ¿Por qué? Y aquí aprendemos el primer principio de estudio objetivo. Es que el objeto determina el método. O sea, cuando yo voy a estudiar algo, ¿sí? Y voy a hacer un estudio objetivo, el objeto de mi estudio es el que determina mi manera de acercarme a ese objeto de mi estudio. Entonces, poniéndolo a nivel teológico, si yo voy a estudiar a Dios, en primer lugar, Dios mismo debe determinar cómo lo debemos conocer. O sea, no soy yo el que determina cómo conocer a Dios, es Dios el que determina cómo conocerlo. Así como el águila. No soy yo el que determina cómo es que el águila es conocida. No soy yo. Yo no soy el que pongo las reglas. No es el que pongo los parámetros. Es el águila la que pone los parámetros. En el caso de la ballena, es la ballena la que pone los parámetros. No somos nosotros. Entonces lo mismo, cuando decimos estudiar a Dios, y yo quiero hacer un estudio de Dios y explicar que el Dios que estoy estudiando, que estoy alabando, adorando, predicando, es el Dios correcto, la primera cosa que tengo que mirar es eso. Seguir y respetar los parámetros de Dios mismo para estudiarlo, para conocerlo. Entonces, primer principio que aprendimos aquí. Voy a ponerlo muy sencillo. Yo sé que en la diapositiva está más largo, pero se lo pongo muy sencillo, porque esto es pedagogía, o sea, hacerlo muy claro. Primero, el objeto determina el método. O sea, el objeto de mi estudio es el que pone las condiciones. Es el que al final determina las condiciones para estudiarlo. Eso se llama estudio objetivo, si no sería subjetivo. En segundo lugar, pregunto, si yo les pido que haga un estudio de una vaca, ¿podrías hacerlo? Claro, sabes dónde están. Saben, es más, tenemos todos un conocimiento general de ellas, pero es fácil, es salir unas horas de nuestra ciudad y conseguir un rancho o un lugar donde puedan haber algunas. Ahora, si no es vaca, tú dirás, no, están muy distantes. Bueno, hablamos de un perro entonces. Todos tenemos alguna mascota en nuestra casa, así que todavía es mucho más fácil. Pero si yo les pidiera hacer un estudio de un hipogifante o de un pispirispis, ¿podrías hacerlo? La primera pregunta que usted está pensando en este momento, ya, le estoy viendo los ojos, es, ¿el pastor se volvió loco? ¿Cómo así que un pispirispis? Sí, ¿cómo así que un hipogifante? Entonces, lo primero que tú me vas a decir es, este animal no existe. Y yo te voy a decir, ¿quién te dice que no existe? Hay miles de animales que existen en nuestro planeta que no han sido descubiertos. Es más, en Colombia, hace unos años, se descubrió una nueva especie de ranas, unas ranas muy, muy bonitas, muy especiales. Es una nueva especie. Y claro, el que la descubre, pues le da el nombre. Como hoy en día los que descubren esas nuevas especies son científicos, pues ponen unos nombres tan rebuscados, tan largos, que uno dice, wow, deberían ser el más cortos. Vaca, toro, gato, perro, sencillo, cortico, fácil de aprender. Pero no, no una cosa larga que no la aprende nadie. Por favor. Por eso, gracias a Dios, Adán nos dejó nombres cortos, sencillos, fácil de aprender. Jirafa, león, cosas muy sencillas. Ahora, es decir, que hay miles de animales que existen en el océano, en la selva, que no han sido descubiertos. Y si descubrimos uno, pues usted le pone pispirispis, usted le pone hipogifante. Pero la pregunta es, ¿y a dónde quiero llegar?
es por qué puedo estudiar fácilmente el perro o la vaca o el caballo, pero me es difícil estudiar un hipogifante o un pispirispis. La palabra pispirispis es de un chiste malísimo, malísimo, ¿ok? Que me sé. Es de un tipo en la esquina de, de, de la ciudad, de una ciudad, que estaba ahí haciendo esto, ¿sí? Y alguien le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él respondió, aquí, cazando pispirispis. Y entonces el otro le pregunta, ¿y cómo es un pispirispis? Dice, espere que coja el primero, espere que agarre el primero o que atrape el primero. Entonces, eso salió de un chiste, pero a donde quiero ir es que el tema no es que exista o no, porque hay miles de animales que existen, solo que no los hemos descubierto. Entonces, lo que aprendemos acá, ya les dije, el primer concepto es que el objeto determina el método. El segundo es que el estudio de algo presupone la revelación de ese algo o la autorrevelación de ese algo. ¿Por qué yo puedo estudiar una vaca? Porque todos hemos visto una vaca. Porque todos alguna vez en la vida nos hemos enfrentado con una vaca. Bueno, nos hemos encontrado, enfrentado no tanto, pero sí encontrado con una vaca. Yo no sé cuántos han vivido la experiencia de tratar de ordeñar, de todo eso es espectacular, pero si no lo has vivido, por favor, le invito a que lo haga. O tal vez un caballo, tal vez hemos vivido esa experiencia y un caballo se ha revelado. ¿Por qué ese otro animal que era de nombre inventado, por qué no lo puedo estudiar? Porque tengo que esperar que se autorrevele, que lo pueda ver, porque si no se deja ver, sí, si está, por ejemplo, muy en la profundidad del mar, que nadie ha llegado por allá, ningún ser humano ha llegado, pues allá hay animales extraordinarios que no han sido descubiertos todavía. Sí, siempre hablamos de los planetas y los seres de otros planetas, pero muchos seres que habitan en nuestro planeta todavía no han sido descubiertos. Entonces, lo que hablamos es que estudiar algo presupone la autorrevelación de ese algo, ¿ok? Entonces, poniéndolo en términos un poco más teológicos, un poco más profundos, podemos conocer a Dios solo en la medida que Él se nos da a conocer. O sea, la teología siempre presupone una autorrevelación de Dios. Si no hubiera revelación de Dios, si Dios no se revelara, no podríamos conocerle. Entonces, aprendimos dos cosas. Primero, que estudiar a Dios y tener un estudio objetivo de Dios debe ser Dios el que determine cómo estudiarlo. Y en segundo lugar, es que para estudiar a Dios tengo que buscar dónde Dios se ha revelado. ¿Cómo es que Dios se ha revelado a la humanidad? ¿Dónde Dios se revela? Por eso ahí es donde está el problema del agnosticismo. El agnosticismo lo que cree es que es imposible conocer a Dios, porque no hay forma de identificar si lo conozco. Entonces, como no lo sé, entonces me vuelvo agnóstico. No conocimiento, no posibilidad de conocimiento. Pero la pregunta es, ¿será que Dios no se ha revelado? Y la respuesta es sí. Podemos estudiar a Dios porque Dios es un Dios que se revela, que como dice Hebreos, Dios es un Dios que habla, es un Dios que se comunica. Ahora, y eso es lo que en teología, perdón que aquí voy a sacar mi rol de teólogo, lo que en teología se conoce como revelación general y revelación especial. ¿Ok? Entonces, conocer a Dios se puede en la medida que Él se revela. Y hay dos maneras que Dios se revela, la revelación general y la revelación especial. ¿Qué significa eso de la revelación general? La revelación general es lo que nos muestra la presencia y la existencia de Dios a todas las personas. Es como decía alguna vez el apóstol Pablo, de modo que no tienen excusa. No es que diga, ay, yo nunca supe que existía un Dios. No, por favor. Dios es un Dios presente, activo. Y hay tres elementos de revelación general. El primer elemento de revelación general es la creación. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, una manera como Dios se revela a todas las personas, una manera como Dios se revela a todo el mundo es a través de ¿qué? De la creación. Por favor, cuando tú ves la creación, cuando tú ves cada aspecto de la creación, lo que Dios ha hecho, yo sé que parecería casi que una necedad no ver la presencia, no ver la perfección de Dios en cada cosa. Sí, yo sé que la evolución o el ateísmo cree más en la postura evolutiva. ¿Y qué es la postura evolutiva? Simplemente ver todo como un accidente cósmico. Todo empezó con un Big Bang, una explosión. Pero yo te digo algo, las casualidades o los accidentes jamás
traen perfección. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero muy, muy sencillo, llevado a nuestros días. Si tú ves un celular, tú no dices, esto fue un accidente. No es que pasó un ingeniero electrónico y juntó unos transistores y unas pantallas y ¡pum! Por accidente apareció un celular. Por favor, este es el trabajo de años y años y en investigación, en desarrollo. Si tú miras, los primeros teléfonos eran con cables, eran muy limitados. Los primeros teléfonos celulares también eran muy limitados, eran muy grandes y servían para muy poco, a duras penas para llamar. Ya después aparecieron con uno que otro jueguito. Hoy en día, todo el desarrollo, toda la tecnología. Entonces, esto no es un accidente. Esto es algo intencional. Y entre más perfecto es algo, más la intención es. Lo que está diciendo es que esto fue diseñado por alguien muy inteligente. Tú no puedes decir que fue alguien torpe, que sin estar pensando en lo que estaba haciendo, accidentalmente pateó algo, le dio un golpe a algo y apareció, ¡pum!, un celular así perfecto, con todas sus especificaciones, con una cámara extraordinaria, con una RAM, con una capacidad de hacer procesos impresionantes al mismo tiempo. Por favor, eso no fue un accidente. Si tú miras la creación de Dios, las estrellas, cada cosa, aún la tierra misma, su velocidad al girar a nivel rotatorio, en su mismo eje, pero también a nivel del sol. Mire, si variara solo un poquito, sería una catástrofe. Estamos en un punto de equilibrio perfecto. Así que cada día que pasa, te recuerda la existencia y la providencia de Dios. Por eso el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para ponerlo muy claro, alguna vez estuve en un debate en una universidad pública aquí en Bucaramanga, hace muchos años, recién salido de la universidad, y pues como una de las estudiantes de filosofía, pues sabía que era teólogo, entonces me invitó a todo un debate y se llamaba como Religión y Fe. Y yo les demostré que había que tener más fe para creer en la evolución que para creer en Dios. Claro, y es obvio. Lo voy a poner muy sencillo, de una manera muy sencilla. Si tú miras, bueno, ya cuando hablamos aún del Big Bang mismo, cuando nos dice que es que todo surgió de la nada, yo le voy a decir, ¿sabes qué? La nada no existe. Porque la nada es la ausencia de algo. Por ejemplo, si tú tomas un vaso, dice, este vaso no tiene nada, pues exactamente no es cierto, porque ese vaso tal vez no tiene nada de líquido, pero por dentro tiene aire. Más si tú lo volteas de manera totalmente horizontal, totalmente plana, boca abajo, y lo colocas frente a un recipiente, yo no sé si hicieron ese experimento en el colegio o en la escuela, lo ponen ahí, ese recipiente, lo pones el vaso así, totalmente recto, hacia abajo, mira que no le entra el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por dentro tiene aire. Es cuando tú lo volteas un poquito que el aire empieza a salir en forma de esas burbujas y el agua empieza a entrar. Entonces no es que está totalmente vacío. Por eso la nada no existe. La nada es la esencia de algo. Y si alguien me dice, no, es que todo empezó por un átomo que esto, ¿y quién creó el átomo? No, es que el átomo salió de la nada. Vuelvo a decirte, la nada no existe. Si tú me dices el espacio, bueno, ¿y quién creó ese espacio? Así que racionalmente tengo que llegar a la conclusión que tiene que haber algo no creado que da origen a lo creado. Que esa expresión, que todo surgió de la nada, por favor, no tiene ningún asidero, ni siquiera lógico, ni siquiera es un asidero válido intelectualmente. Entonces, en primer lugar, debemos recordar que la creación nos habla de Dios. Ahora, el apóstol Pablo también decía que lo invisible de Dios, su eterno poder, su eterna deidad, se hace claramente visible a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la creación es un testigo y da testimonio y anuncia la presencia de un Dios, la presencia de su sabiduría, la presencia de un Dios con un poder extraordinario que hace las cosas perfectas, perfectas. Ahora, en segundo lugar, otro elemento que muestra la manifestación de Dios en esa autorrevelación es, en segundo lugar, la autoconciencia. Toda persona es consciente de que existe un ser superior. Algunos han hablado que es la religión la que ha traído la mención de Dios, que Dios se lo inventó la religión. Eso no es cierto. Por favor, si tú miras cuando llegaron los españoles, por ejemplo, aquí a Latinoamérica y a Centroamérica,
Ellos tenían la conciencia de un ser superior, que lo llamaban Luna, Mochue, Bachue, pero lo que estamos hablando es que todo ser humano, por conciencia natural, tiene claro que existe un ser superior. Es más, ¿cómo la Biblia define un ateo? Según la Biblia no existe el ateo, por así decirlo, el ateo lógico, porque realmente el ateo es un necio. La escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que un ateo es aquel que se niega a aceptar lo que su propio cuerpo le dice, lo que su propia naturaleza le cuenta todos los días. Porque todo el mundo es ateo desde su orgullo, desde su autosuficiencia, es ateo desde sencillamente su postura de que todo está bien. Pero pone ese ateo en crisis, pone ese ateo en un momento difícil, ya se empieza a cuestionar. Mire, existe la historia de uno de los, un ateo muy famoso en Europa, y él tenía un programa de radio que debatía. Él dijo, yo quiero debatir con cristianos y quiero hablar para poner mi postura. Y entonces él le encantaba debatir con la gente, así abiertamente, programa radial en vivo. Y esa noche el argumento de él es que Dios no existe porque los cristianos que dicen ser cristianos, dicen creer en Dios, ni siquiera conocen la palabra de Dios. La mayoría de cristianos tienen un conocimiento demasiado limitado. Bueno, eso es cierto. Justamente yo empecé la reflexión diciendo eso, que la mayoría de cristianos, su conocimiento de Dios es demasiado superficial y creen ya haber conocido a Dios. Y eso, por favor, eso demuestra nuestra gran ignorancia acerca de Dios. Así que él decía, ¿cómo es posible que no conozcan la palabra? ¿Cómo es posible que no puedan recitar la Biblia? Y de pronto alguien entró en la llamada y dijo, quiero participar del debate. Y le preguntó a este ateo famoso, le dijo, bueno, ese es tu argumento, que Dios no existe porque sus fieles, sus cristianos, los que creen en él, no conocen su palabra. Ok, entonces quiero hacerte la pregunta a ti. Dígame cómo empieza el título tercero del libro Origen de las especies de Darwin. Por favor, para todo ateo esa es la Biblia. Ok, dime cómo empieza, título tercero. ¿Cómo empieza el capítulo 3? Él se quedó ahí, dijo, en este momento, no sé, y en un momento se le salió, ay, Dios mío, no me acuerdo. ¿Cómo que Dios mío si no crees en Dios? Mire, solo en ese momento de inestabilidad, ya sin pensarlo, lo hizo clamar a Dios. Sí, cuántos ateos en medio de un viaje turbulento en el aire, en un avión, ay, sí, claman a Dios, ay, Diosito, ayúdame. Por favor, porque todo el mundo es ateo desde su orgullo. O sea, hay una autoconciencia de un ser superior. Y el tercer elemento de la revelación general es la historia. Mira, digamos que hoy alguien escribe, Dios no existe. Y lo escribe hoy, estamos hablando de nuestra fecha, 6 de diciembre del año 2022, ¿después de quién? De Cristo. Porque la historia también manifiesta la presencia de Dios. Por eso el salmista decía, un día declara al otro día sabiduría. Porque Dios es un Dios que se ha manifestado en la historia. Sí, si hoy hablamos de Dios, uno puede ver la presencia de Dios. Aún todos aquellos que en la historia han debatido a Dios y han tratado de desafiar a Dios. ¿Recuerdan con el mismo Titanic? El que dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Pues en el día de su estreno se hundió. Y yo sé, uno diría, no, es que se hundió por el accidente. No, pero por favor, otra vez, ese Dios que se muestra en la historia. O alguna vez ese Voltaire que dijo que la Biblia iba a pasar a la historia, que era un libro de mentiras, que algún día iba a quedar obsoleto, y él propuso que en 15 años la Biblia desaparecería. Y lo curioso es que en la casa de Voltaire está la sede de las sociedades bíblicas del mundo. No solamente la Biblia ha permanecido, sino que en la casa de él, y no pasaron solo 15 años, en menos tiempo, es el lugar donde se imprimen Biblias para todo el mundo. Otra vez, todos los que han desafiado a Dios en la historia. Y podemos hablar de Latinoamérica, pero no me quiero meter en problemas con temas y personajes específicos. Pero les puedo mostrar personas que literalmente, tal vez por estupidez, por ignorancia, han desafiado a Dios. Y casi que el Señor mismo les ha demostrado su existencia y su poder. Y podemos ver en la historia el mismo faraón, Nabucodonosor. Y otra vez,
La Biblia no está escrita en cosas, por así decirlo, extraterrestres o fantásticas, no, en cosas reales. Babilonia existió, Faraón existió, Egipto, Roma, Jerusalén existe. O sea, no estamos hablando de cosas ahí salidas simplemente de la imaginación, como aquí uno de nuestros escritores, Gabriel García Márquez, ¿no? Con esas ciudades fantásticas que él construía en Cien años de soledad y todos sus escritos. No, no estamos hablando de algo salido de los cabellos o de algo sencillamente fantasioso, no, de cosas reales, históricas que pasaron, que sucedieron. Tanto así que marcaron nuestra época, que marcaron nuestra existencia. Eso es lo que se conoce como revelación general. O sea, Dios se ha revelado a través de su creación, a través de la autoconciencia y a través de la historia. Y eso es lo que se conoce como revelación general. Ahora, la creación me habla de Dios, pero no me dice todo de Dios, porque esta revelación general es limitada. Lo único que me hace es que me deja sin excusa, o sea, me da los argumentos para que yo pueda tener claro que Dios existe, pero tampoco es que me ayude a entender todo de Dios. Para eso necesito la revelación especial. Y así como hay 3 elementos de la revelación general, hay también 3 elementos de la revelación especial. ¿Y cuáles son los 3 elementos? El primer elemento es un elemento maravilloso. Y una de las revelaciones especiales de Dios es Jesucristo. Jesucristo no solamente es algo, por así decirlo, mitológico, como en el caso de los dioses griegos o romanos, ¿no? Salido de la fantasía. No, es un personaje real, histórico. Y no solamente anunciado en la palabra de Dios, ¿no? Historiadores como Josefo, que no eran cristianos, hablaron de Jesús y la transformación que hizo Jesús. Ahora, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Que era el Hijo de Dios. Y eso puede ser o una locura o una verdad. Ahora, si fuera una locura, ya sería olvidado. Pero ¿cómo tú puedes ver la presencia de Jesús como el Hijo de Dios, ese que no solamente murió y resucitó? ¿Cómo puedes pensar que eso no fue solamente una fantasía? Alguien decía que una de las pruebas es la prueba de sangre. ¿Por qué? Porque no solamente la iglesia del primer siglo creía en Jesús como el Hijo de Dios, sino que estaba dispuesto a morir por ello. Por eso, una de las cosas que la tiene muy difícil el socialismo moderno y todas las posturas ideológicas modernas es que los cristianos estamos dispuestos a morir por nuestra fe, a morir por lo que creemos. Y eso es algo diferente, que tal vez no tiene las posturas ideológicas, porque todo el mundo tiene ideología desde su comodidad, desde su beneficio. Pero, ¿sabes? Cuando tú miras a toda esa gente en la primera iglesia, que no fue uno ni dos, fueron cientos, fueron miles, familias enteras que eran expuestas ahí a los coliseos romanos para ser devoradas por las fieras. Muchos eran sufrían unas torturas impresionantes, eran aserrados, quemados, crucificados. Bueno, y ellos seguían predicando. Si eso fuera simplemente una utopía, una mentira, una fantasía, pues nadie moriría por eso. Pero tú ves que gente normal, que fue testiga del poder, de la presencia de Jesús, que caminó al lado de Jesús, podía dar testimonio de fe. Entonces, por eso Jesucristo es la manifestación de Dios. Por eso Jesús mismo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que nos revela al Padre. Así que la primera revelación especial, la misma persona de Cristo. Y claro, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El segundo elemento de revelación especial es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que habita en nosotros, que podemos experimentar su presencia. Y yo creo que allí es donde tal vez toma diferencia, porque Dios sí nos invita a que lo experimentemos. Y voy a ponerlo de esta manera muy sencilla. Imagínate, esto es una suposición, ok, es algo teórico nomás, porque no falta, he estado en clase que al final un estudiante me dice, ay pastor, eso es cierto. Esto es algo teórico, es hipotético. Imagina que yo nunca he probado el huevo en mi vida, nunca lo he probado. Aclaro, sí conozco a qué sabe, pero estoy poniendo simplemente una suposición, ¿ok? Quiero aclarar eso. Imagínate que nunca he probado el huevo en mi vida, no sé a qué sabe. Soy vegetariano. Entonces la pregunta es, explícame a qué sabe. Dime a qué sabe. ¿Cómo puedes tú demostrarme o puedes explicarme su sabor? Muy difícil, ¿verdad? Porque tú me dirías, sabe rico, pero ¿qué es rico? ¿Qué significa rico? Eso es muy subjetivo.
¿Qué necesitas? Probarlo. ¿Y qué es lo lindo? Que el Espíritu Santo es una presencia real. Sí, tal vez tú puedes decir, yo no estuve en la época de Jesús, ni puedo volver el tiempo para estar ahí, caminar con él y tomarle una foto y decirle, mire, esta es la certeza. Pero aquí ahora sí puedes experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, que te revela a Cristo y te revela al Padre. Por eso es algo maravilloso y esa revelación especial es necesaria a través de esa presencia de Dios en nuestra vida. Alguna vez un profesor de filosofía, hablando de su ateísmo, le decía a sus estudiantes, a ver, demuéstreme que Dios existe, eso de la iglesia es un cuento, es una basura, eso no sirve para nada. Y un estudiante cristiano pasó al frente y dijo, yo quiero dar mi argumento. Y él dijo, ¿y cuál es su argumento? Dijo, perdóname, un momentico. Y sacó de su bolsa una mandarina, una mandarina. Y la peló, y él estaba como desesperado, el docente, como, ¿y este a qué hora va a empezar a hablar? Dijo, espera, profesor. Y entonces empezó, la peló, empezó a comerla. Y al final, cuando terminó, le dijo, profesor, ¿usted me puede decir si la mandarina estaba dulce o agria? Y él dijo, ¿cómo lo voy a saber si no me la dio? Si no la probé. Dijo lo mismo. ¿Cómo tú puedes hablar de Dios si no lo has probado? Si no te has dado la oportunidad de experimentar su presencia en tu vida. Créame, una vez que lo experimentes, no habrá duda en tu corazón. Y esa es la revelación especial. Y la tercera revelación especial es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos habla de su amor, de su gracia. Porque por más de que hayan pasado muchos años, sigue siendo vigente. Dios sigue hablando a través de ella. El tema es que ha habido malas hermenéuticas, malas interpretaciones. El tema es que no la hemos valorado en su plenitud. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, sigue hablando a nosotros hoy. Por eso es a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y la obra de Cristo, que ahora sí podemos conocer a Dios. Entonces, ¿cómo explicamos que el Dios que creemos es correcto? Pues le estamos haciendo un estudio objetivo. Primero pasamos en la autorrevelación, colocando las condiciones de Dios para conocerlo. ¿Y cuáles fueron las 3 condiciones de Dios para conocerlo? Su palabra, su Espíritu y la persona de Jesucristo. Él es el camino, la verdad. No es que todos los caminos conducen a Dios, eso no es cierto. Él es el camino, no un camino. No cualquier camino, dice el camino. Él es la verdad, no una verdad. No cualquier verdad, es la verdad. Y en tercer lugar, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y creo que esa es la invitación del Señor, que podamos conocerle. Ahora, permítame terminar. Yo sé que tal vez su cerebro en este momento está ahí atacado por tantos pensamientos, pero quiero finalizar con algo, y es un llamado a que profundicemos en nuestro conocimiento de Dios, a que permitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo en Romanos 12, verso 2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Y frente a esto, yo quiero pensar en algunas reflexiones. La primera es, ¿estoy amando a Dios con mi manera de pensar? ¿O sencillamente lo amo a nivel emocional? ¿Sencillamente lo amo a nivel religioso? ¿Sencillamente lo amo a nivel superficial? ¿Será que he dejado que Dios transforme mi mente? ¿Estoy permitiendo que su palabra, su gracia, sea transformando mi manera de pensar? En segundo lugar, y la segunda pregunta es, ¿mi manera de pensar se parece a la cosmovisión del mundo o a la cosmovisión de Dios? Porque mire cómo lo dice Pablo, no tomen o no vivan según los criterios del tiempo presente, o no vivan según la cosmovisión del tiempo presente. Qué interesante que Dios nos invita a que tengamos la visión de Dios. Y a eso es lo que el Señor nos llama. Porque a veces estamos en un mundo en el cual vivimos solo por ambiciones. Y qué bueno que nuestra manera de pensar no sea repetir lo que el mundo dice, que los conceptos que tengo sean los que el mundo tiene, sino que mi manera de pensar sea como corresponde a lo que Dios ha dicho, a lo que la palabra de Dios está hablando. Y por eso, la última pregunta es, ¿estoy permitiendo que la palabra de Dios transforme mi manera de pensar? ¿O sencillamente me quedo en las emociones, vivir experiencias especiales, decir, oh, qué rico, me encanta, sí, no, pare, sigue? ¿O será que permito que el Señor transforme mi manera de pensar?
que tenga una manera de pensar mucho más profunda, que pueda dar argumentos profundos de fe. Y no que cuando te pregunten por qué crees en Dios digan, porque sí, porque el pastor lo dice, porque es lo que he creído, porque mis papás lo enseñaron, o mis padres lo enseñaron, o porque en la historia. No, que tengas argumentos mucho más profundos y que podamos hablar de Dios con toda tranquilidad. Podemos hablarle al filósofo, podemos hablarle al ateo, al agnóstico, al humanista, con tanta razón, con tanta capacidad, porque la sabiduría de Dios supera cualquier sabiduría. Y finalizo con un testimonio. Les dije que fui invitado a un foro donde habían ateos, habían católicos, adventistas, bueno, de muchas religiones. Y al día siguiente de nuestras ponencias, el profesor hizo una encuesta con los estudiantes. Bueno, el profesor hizo al final del evento, hizo una encuesta con los estudiantes que asistieron, preguntando cuál había sido la mejor postura, la más coherente, la más ordenada y la más convincente. Y esto solo para la gloria de Dios. Él me llamó para decir que estaba asombrado que fuera la mía. Dijo, porque yo sabía que usted era teólogo y no esperaba que sus argumentos fueran como tan claros, tan coherentes, tan correctos. Y me preguntó, ¿de dónde sacaste esa manera de pensar? Porque tenías una respuesta para todo, para la vida, para aún la razón de las crisis que tenemos en el mundo y para cómo construir sociedad. ¿De dónde sacaste eso? Me dijo eso. ¿Qué escritores lees? Y yo le dije, solo la Biblia. Tal vez no puse las citas, pero todo lo que hablé venía de ahí. Y él mismo me dijo, yo quiero conocer más de eso que tú crees. ¿Sabes? A eso estamos llamados. No tengas temor. No tengas temor de razonar, no tengas temor de pensar. Todo lo contrario, el Señor nos invita a que le amemos con nuestra mente. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Yo sé que hubiese preferido un diálogo para poder conversar, pero el parámetro de esta clase, y me parece maravilloso también, era simplemente hablar de aquí para allá. Así que en la clase me encanta más bien preguntar y escuchar y más bien dialogar. Pero como les digo, espero que me hayan entendido, espero haber sido muy claro, muy correcto, espero no haber metido muchos dichos colombianos y chistes de mi nación, pero de verdad les amo y muchas gracias por ese tiempo y por separar ese espacio para pensar nuestra fe. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Obed. Muy interesante. Y yo tengo un comentario y una pregunta, y es que usted dijo algo que me recordó hace unos años. Aquí a San Antonio vino Josh McDowell, el que escribió Evidencia que exige un veredicto, y él estaba hablando con estudiantes y todos eran jóvenes, entonces él les hacía la pregunta, ¿y ustedes por qué creen en Dios? Entonces, chicos de colegio, jóvenes, decían, porque lo aprendí en la iglesia, porque la Biblia lo dice, porque mi papá me lo enseñó, porque lo aprendí. Y sí, o sea, esas cosas. Y él decía, no, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Honestamente, a mí eso me cayó como una un baldado de agua, porque digo, son niños, y yo creo que la fe comienza con algo, comienza con una semillita. Comienza en la casa, comienza en la iglesia, comienza con la lectura de la palabra, es un comienzo, pero va creciendo, ¿no? Y yo creo que el llamado sí es lo que nos estás enseñando es muy clave, porque realmente necesitamos crecer a otro nivel. Eso no quiere decir que la semillita de la casa, de la iglesia, está mal. Es la semilla, es el comienzo. No es decir que todo lo que hemos aprendido de Dios está mal, por favor. Es ponerlo en su orden, en su contexto. Por eso les decía, yo hablé de Dios, hablé de la palabra sin poner versículos y el profesor quedó impactado. ¿Y de dónde saqué eso? Es que yo lo leí desde mis 5 añitos, desde que aprendí a leer. Y por eso a mí todo lo que yo tengo, como les digo, no soy electricista para buscar una luz, voy siempre a la palabra de Dios. Y es de ahí donde salen todas las verdades, las referencias. Porque dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, toda la demás educación es temporal. Por ejemplo, todo el que aprendió sistemas hoy ya mañana no le va a servir, porque si no crece, si no evoluciona, ese va a ser obsoleto. Es la diferencia, la palabra de Dios sí es la misma. No es que hay Biblia 2.0, 3.0, no es que esa está mal, ahora sí llegó la correcta. No. La palabra de Dios es perfecta.
Y en la medida que tú profundices en ella, que tú la disfrutes, wow, yo lo único que estoy haciendo aquí es ayudarles a pensar a eso que tú sabes. Mire que al final terminé hablando de experimentarlo, pero lo puse al final, no de primero, porque si no quedaría como una posición subjetiva. Pero yo sí tengo que llegar al punto de que necesito experimentar en mi propia vida la fe, porque esto no es algo teórico. Como digo, esa es la diferencia entre la ideología y la teología. La ideología solamente son argumentos teóricos que construyen utopías. La teología es relación. Dios nos invita a una relación con Él, no solo a un conocimiento de Dios. La palabra conocimiento en la Biblia implica intimidad. Cuando el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, la palabra conocimiento en hebreo es yadar. Viene, por ejemplo, Génesis 4, cuando dice, conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Caín. ¿A qué conocimiento está hablando? No está hablando a información, está hablando a intimidad. Esa intimidad que da a luz un bebé. Entonces, mira que la invitación del Señor no es ni siquiera solo algo teórico. Obviamente debo hablar al Señor con mi mente, sino también una vivencia. Entonces, lo que yo les estoy dando es argumentos para que eso que tú ya crees, eso que tú conoces, tal vez un poco empírico, alguna vez alguien me decía que tenía miedo a la teología. Dije, no, todos somos teólogos. El tema es que hay teólogo empírico y hay teólogo profesional. ¿Qué es teórico empírico? Que simplemente nunca se ha sentado a hacer todo un estudio, una profundización, sino sencillamente toma de aquí y de allá. Pero todos hacemos teología cuando cantamos, cuando hablamos, cuando predicamos. Eso es hacer teología, por Dios. El tema es que les estoy dando razones para que tu teología sea ordenada, sea presentada de una manera coherente, de una manera clara. Por eso la clase de mañana les va a gustar. Porque, bueno, ¿lo va a gustar o lo va a asustar? Porque lo voy a poner a pensar. Yo sé, no les puedo ver las caras, no puedo ver cómo van a reaccionar, pero lo voy a poner a pensar en la fe. Y yo les digo, necesitamos llegar a una fe pensada, no que repitamos como loros, perdón la expresión, lo que nos dijeron. Sí, mi papá me dijo esto, yo repito, no, necesito algo personal, algo que yo pueda vivir, algo que yo pueda, que tenga esa coherencia, que tenga ese análisis muy lógico, muy coherente. Y yo sé que eso requiere la iglesia de hoy. Hoy requiere una iglesia más pensante, una iglesia con más razones y no tan superficial. Sí, sí, muy bueno. La verdad no nos aguantamos las ganas de escuchar la próxima sesión. Por favor, les animo a adquirir el material. Un material que es dado gratis, de gracia, tranquilos, pero escribí ya hace algún tiempo. Y por favor, léanlo, estudienlo, mírenlo con detenimiento, lo pueden compartir, no tienen que pagar derechos de nada. Mi intención nunca ha sido hacer dinero, sino compartir la palabra. Entonces, lo he hecho con mucho cariño, pero hay todo lo que estoy diciendo, está ahí en el material y hay cosas que no voy a poder decir por tema de tiempo, así que pueden descargarlo, pueden imprimirlo, no vayan a hacer el negocio con él, por favor, porque así como lo reciben de gracia, denlo de gracia, pero sí lo pueden compartir totalmente gratuito, así como se lo estoy dando totalmente gratuito. Dice, ¿cómo hacer del evangelio algo relevante cuando es una cultura que no tiene el concepto de verdad absoluta? Bueno, la gran pregunta es qué consideramos verdad, porque sí, estamos en un mundo relativo, de verdades líquidas, de verdades adaptables a todo. Y, y la primera cosa es que nosotros hemos hecho una mala interpretación teológica. Ahí es donde empieza el problema, mala hermenéutica. Cuando yo saco las cosas de contexto y es lo que llamo anacronismo. Anacronismo es cuando yo juzgo una época diferente a la mía con los valores de ahora. Y yo creo que para hablar de un tema tengo que entender el contexto y la cultura del cual está hablando. Entonces, ese es el gran problema que muchas veces predicamos sin tener el cuidado de hacer la transición de la época, porque la palabra fue escrita en una cultura para unas personas. Y lo primero que yo tengo que llevarles a que piensen es qué entendieron ellos, qué experimentaron ellos, qué entendieron los primeros lectores. Justamente hace unos días subí un video de cómo interpretar Apocalipsis, porque se ha hecho toda una desviación y distorsión del tema Apocalipsis y hay tantas aún herejías. Y alguien dije, yo creo que Cristo viene tal año y mira, y supuestamente son teólogos y quedan en vergüenza, quedan en ridículo y entonces dicen, no, esos teólogos hablan, es puro cuento. Otra vez, el problema no es lo que él dijo, el problema es que hizo una mala interpretación y Apocalipsis no está para eso, para decirme cuál es la bestia, para decirme cuál es el día. Por favor, o sea, tienes un problema serio. Pero es eso, primero, el primer problema es la superficialidad. Y el segundo, que sí es importante cómo enseñar la verdad. Justamente estoy escribiendo un libro que tiene que ver con eso, ¿no? Con verdad. Cómo hoy se maneja la verdad. Eso no lo vamos a tocar ahora porque ese es otro tema, ¿ok?
pero cómo la diferencia entre la verdad de hoy es la diferencia de la verdad de la palabra. Mire, la palabra, bueno, voy a tomar 2 minutos, perdón, que es largo explicarlo, pero la palabra verdad en la Biblia es aletheia, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa verdad? En nuestro concepto de verdad viene más del concepto helénico. ¿Qué es verdad para los helenistas? Lo que corresponde a la realidad. Entonces, yo digo que es un celular, verdadero. Si yo digo que 2 más 2 es 4, verdadero, porque es lo que te enseñaron, porque corresponde a una información de matemáticas que aprendiste, pero igual eso es teórico, porque 2 de qué y 2 más 2 de qué si nada de eso existe. Entonces, obviamente, simplemente queda en la teoría. Entonces, verdad porque te lo enseñaron a ti, pero el día que digan, no, 2 más 2 es 5. Oh, ok. Otra vez, hace muchos años se creía que la Tierra era plana. Entonces, el que decía que era plana, bueno, verdad, porque correspondía a lo que en esa época se consideraba verdad. Después descubrieron o llegaron a entender que la Tierra era redonda. Sin embargo, sigue la pregunta, bueno, y si es redonda, ¿por qué le dicen planeta? Debería serle redondeta. Un chiste malo. Lo que quiero hablar es que de una u otra manera, parecería que la verdad entonces termina siendo temporal, termina siendo subjetiva. Es más, los mismos griegos definían que no se podía llegar a la verdad absoluta porque al final era relativa. ¿Cuál es la diferencia en la palabra? Que la palabra nos presenta algo diferente. Por ejemplo, en Juan 1 nos dice que la gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. Es más, Jesús mismo, yo soy la verdad. Wow. Entonces la verdad no es una información, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y eso sí es muy interesante con respecto a lo que hoy se cree de verdad. Porque hoy se cree las verdades sociales, porque las redes sociales lo dicen, porque la sociedad lo dice, porque la época lo dice, porque la moda lo dice, porque los teóricos y filósofos del mundo de hoy lo dicen. Pero qué interesante que la palabra nos presenta la verdad no como un concepto, sino como una persona. Y eso es todo un desafío, como digo, esa es otra materia, otro tema, pero sí es delicioso hablar del tema y creo que la pregunta es pertinente y da como para otro seminario sobre cómo hablar de la verdad en un mundo de verdades temporales, de verdades líquidas, donde no hay verdades fundamentales y hay un reto a la verdad. Entonces, por eso es muy interesante, pero gracias, complementa, pero no es el curso, pero sí lo complementa. Pues muchísimas gracias. El Señor los bendiga.